¿Has sentido alguna vez que tus oraciones se pierden en el vacío? Que cuando más necesitas sentir la presencia de Dios, Él parece estar más distante? ¿Te has preguntado si acaso has hecho algo mal, si tu fe se ha enfriado, o si Dios simplemente se ha cansado de escucharte? Si estos pensamientos han visitado tu corazón, quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia, y que lo que sientes tiene un nombre en la tradición espiritual. Es lo que los maestros contemplativos llaman sequedad espiritual. Santa Teresa de Jesús, la gran doctora mística de la Iglesia, conoció profundamente esta experiencia. En su obra más conocida, El Castillo Interior, ella describe con precisión lo que muchas almas experimentan en su camino hacia Dios. Momentos en los que la oración se vuelve árida, en los que las consolaciones espirituales parecen desaparecer y en los que la presencia divina se siente lejana. Pero Teresa no escribía desde la teoría. Ella vivió estos momentos, los atravesó con fe y descubrió en ellos una sabiduría que puede transformar completamente nuestra comprensión de la vida espiritual. En el libro de la vida, Teresa relata con honestidad sus propias experiencias de sequedad. Pasé muchos años en los que las lágrimas que derramaba por mis pecados eran pocas y la oración me parecía trabajo perdido. Estas palabras, escritas por quien llegaría a ser una de las místicas más grandes de la historia, nos revelan una verdad profunda. La sequedad espiritual no es señal de que Dios nos ha abandonado, sino que puede ser precisamente el momento en que su obra se hace más intensa en nosotros. La sabiduría de Santa Teresa nos enseña que cuando Dios parece lejano, no es porque se haya alejado de nosotros, sino porque está trabajando en las profundidades de nuestra alma, de una manera que nuestros sentidos no pueden percibir. Es como el jardinero que poda la vid. El proceso no es visible desde fuera, pero es esencial para que la planta dé frutos más abundantes. Teresa entendía que estos momentos de aparente silencio divino son, en realidad, periodos de purificación y crecimiento espiritual. En las cuartas moradas del Castillo Interior, Teresa explica que la sequedad espiritual no debe ser causa de desaliento, sino de mayor confianza en Dios. Ella había aprendido que cuando las consolaciones sensibles desaparecen, el alma tiene la oportunidad de amar a Dios de forma más pura, no por lo que siente, sino por quien Él es. Esta es una lección revolucionaria. La verdadera madurez espiritual no se mide por la intensidad de nuestras emociones religiosas, sino por la fidelidad de nuestro amor en medio de la aridez. Teresa descubrió que en los momentos de sequedad, Dios nos invita a una relación más profunda con Él. Cuando no podemos apoyarnos en sensaciones dulces o consolaciones emotivas, nos vemos obligados a caminar por fe pura, y es precisamente ahí donde se fortalece nuestra confianza en Dios. La doctora mística escribía que es mayor merced que nos haga el Señor una sequedad con paciencia que no muchos regalos. Esta afirmación, que puede parecer paradójica, encierra una verdad profunda sobre cómo Dios obra en las almas. La tradición carmelita, que Teresa fundó y que ha sido validada por siglos de experiencia espiritual, nos enseña que la sequedad es a menudo el preámbulo de grandes gracias espirituales. No es castigo ni abandono, sino preparación. Es como si Dios estuviera limpiando el vaso de nuestra alma para llenarlo con vinos más exquisitos. Teresa comprendía que estos momentos, aunque dolorosos, son invitaciones a una confianza más profunda y a un amor más desinteresado. En sus cartas de dirección espiritual, Santa Teresa consolaba a las almas que pasaban por estos momentos, recordándoles que la sequedad y las distracciones son pruebas del amor de Dios, que quiere ver si le amaremos por sí mismo. Esta perspectiva transforma completamente nuestra experiencia. Lo que parecía abandono se revela como invitación. Lo que sentíamos como vacío se manifiesta como espacio para ser llenado de manera nueva. Si estas palabras tocan algo profundo en tu alma, si reconoces en tu corazón la búsqueda de esta sabiduría espiritual, te invito a escribir en los comentarios: busco la cercanía de Dios. Que este espacio sea un lugar de encuentro para almas que buscan crecer en la vida interior, que comprenden que el camino hacia Dios a veces pasa por el desierto,
pero que en ese desierto se forjan los corazones más fuertes y la fe más pura, para comprender verdaderamente la sabiduría de Santa Teresa sobre la sequedad espiritual. Debemos adentrarnos en sus propias experiencias documentadas. Durante casi 20 años de su vida, Teresa atravesó lo que ella misma describía como años de gran sequedad, periodos en los que la oración le resultaba casi imposible y en los que sentía que Dios guardaba silencio ante sus súplicas. En el libro de la vida, ella relata con franqueza: «Era tan grande mi sequedad que me parecía que aunque me esforzara por toda la vida, no podría sacar una lágrima». Esta confesión de quien llegaría a ser una de las místicas más grandes de la historia nos revela que la sequedad espiritual no es señal de imperfección, sino parte del camino normal hacia la santidad. Teresa comprendió que estos momentos de aridez no eran accidentales ni caprichosos, sino que formaban parte del plan divino para el crecimiento del alma. En sus escritos auténticos, ella explica que Dios permite la sequedad para liberarnos de la dependencia de las consolaciones sensibles y conducirnos hacia una fe más pura. Cuando Su Majestad quiere que el alma vuele más alto, escribía Teresa, le quita las muletas de los gustos espirituales para que aprenda a caminar por sí sola. Esta metáfora ilustra perfectamente cómo la sequedad, lejos de ser abandono, es una invitación divina a la madurez espiritual. La experiencia de Teresa nos enseña que durante la sequedad espiritual, Dios no ha dejado de obrar en nosotros, simplemente ha cambiado su manera de actuar. Ella comparaba estos momentos con el trabajo silencioso de un jardinero que prepara la tierra en invierno. Aunque no se ve crecimiento en la superficie, en las profundidades se están preparando las condiciones para una primavera más fructífera. En las cuartas moradas del castillo interior, Teresa explica que en la sequedad se purifica el alma de manera que no puede entender, pero es real y muy provechosa. La tradición carmelita, fundamentada en las enseñanzas de Santa Teresa, identifica varios propósitos divinos en la sequedad espiritual. Primero, nos ayuda a reconocer que el amor verdadero a Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que decidimos. Cuando las emociones religiosas desaparecen, podemos amar a Dios por quien Él es, no por lo que nos hace sentir. Segundo, la sequedad nos enseña humildad genuina, mostrándonos que no podemos fabricar experiencias espirituales por nosotros mismos. Tercero, fortalece nuestra fe, obligándonos a confiar en Dios sin evidencias sensibles de su presencia. Teresa descubrió que la sequedad espiritual a menudo coincide con periodos de gran crecimiento interior. En sus cartas a las monjas del Carmelo, ella les recordaba que, cuando parece que no adelantamos nada en la oración, es cuando más adelantamos sin darnos cuenta. Esta paradoja espiritual es central en la enseñanza teresiana. Los momentos en que sentimos que no progresamos son precisamente cuando Dios está trabajando más profundamente en nosotros. Es como si Dios prefiriera obrar en secreto, sin el ruido de nuestras emociones, para realizar transformaciones más duraderas. En el camino de perfección, Santa Teresa profundiza en esta sabiduría, explicando que la sequedad nos prepara para recibir gracias más elevadas. Ella había observado que las almas que perseveraban fielmente durante los períodos áridos, posteriormente experimentaban uniones más profundas con Dios. Después de la sequedad viene la lluvia, solía decir, y la tierra que ha sido bien preparada por la sequía produce frutos más abundantes. Esta imagen meteorológica ilustra perfectamente cómo Dios utiliza la aparente ausencia para preparar una presencia más intensa. La sabiduría de Teresa nos revela que la sequedad espiritual es también una escuela de desapego. Durante estos periodos, aprendemos a no depender de sensaciones agradables en la oración, sino a buscar a Dios mismo. Ella escribía que es gran merced del Señor que un alma ame sin ser amada sensiblemente, refiriéndose a la capacidad de perseverar en el amor divino sin consolaciones emocionales. Este desapego no es frialdad, sino libertad, la libertad de amar a Dios sin condiciones, sin esperar recompensas inmediatas. Las cartas auténticas de Santa Teresa están llenas de consejos para quienes atraviesan estos momentos. A una de sus hijas espirituales le escribía: «No se aflija por la sequedad, que es señal de que Dios la quiere para sí de manera especial.
Los que siempre tienen gustos en la oración son como niños que necesitan dulces para comer. Los que perseveran sin gustos son como adultos que pueden alimentarse con cualquier comida. Esta analogía nos ayuda a entender que la sequedad es signo de madurez espiritual, no de retroceso. La tradición carmelita, validada por siglos de experiencia contemplativa, nos enseña que reconocer y aceptar la sequedad espiritual es el primer paso para beneficiarnos de ella. Teresa insistía en que resistir estos momentos, o desesperarse por ellos, solo prolonga el sufrimiento sin producir fruto. En cambio, cuando abrazamos la sequedad con fe y paciencia, se convierte en un camino directo hacia una unión más profunda con Dios. Si sientes que estas enseñanzas de Santa Teresa iluminan tu camino espiritual, si algo en tu interior desea profundizar en esta sabiduría, comparte tu reflexión escribiendo: acepto el camino de purificación. Tu participación enriquece nuestra comunidad contemplativa y puede ser luz para otros que atraviesan momentos similares de aparente distancia divina. Ahora que hemos comprendido la sabiduría de Santa Teresa sobre la sequedad espiritual, es momento de aprender cómo vivir estos momentos de manera fructífera. Teresa no solo experimentó la sequedad, sino que desarrolló un método práctico para atravesarla con provecho espiritual. En sus escritos auténticos, especialmente en El Camino de Perfección y en sus cartas de dirección espiritual, ella nos ofrece lo que podríamos llamar los 3 pilares de la perseverancia contemplativa: oración constante, examen de conciencia y abandono confiado. Estos no son simples consejos, sino un camino probado por la experiencia de quien llegó a las cumbres más altas de la vida mística. El primer pilar es la oración constante, incluso sin consolaciones. Teresa escribía: aunque nos parezca que no hacemos nada en la oración, el solo hecho de estar ahí es oración. Este principio revoluciona nuestra comprensión de la oración durante la sequedad. No necesitamos sentir devoción intensa ni experimentar dulzuras espirituales para que nuestra oración sea valiosa. Teresa enseñaba que permanecer ante Dios durante la sequedad es más meritorio que orar con facilidad cuando abundan las consolaciones. La aplicación práctica es clara. Mantén tu tiempo de oración, aunque te parezca vacío o inútil. Para implementar este primer pilar, Teresa sugiere establecer horarios fijos de oración que no dependan de nuestro estado emocional. Haz como quien tiene un amigo fiel, decía ella. Aunque no tengas ganas de hablar, permanece en su compañía. Esto significa que durante la sequedad, tu oración puede ser simplemente estar presente ante Dios, sin palabras elaboradas ni peticiones complejas. Teresa recomendaba usar oraciones sencillas como: Señor, aquí estoy, o hágase tu voluntad, y repetirlas con paciencia cuando la mente se dispersa. El objetivo no es sentir, sino estar. El segundo pilar es el examen de conciencia profundo y honesto. Teresa descubrió que la sequedad a menudo nos ayuda a ver aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos cuando abundaban las consolaciones. Cuando Dios quita los gustos espirituales, escribía ella, es para que veamos quiénes somos realmente sin esos regalos. Este examen no debe ser escrupuloso ni angustiante, sino una mirada serena a nuestra vida interior para identificar qué puede estar obstaculizando nuestra relación con Dios. La aplicación práctica del examen durante la sequedad incluye preguntarse: ¿hay algún apego desordenado en mi vida? ¿Estoy buscando consolaciones más que a Dios mismo? ¿Mi amor a Dios depende de lo que siento o de lo que decido? Teresa aconsejaba hacer este examen con suavidad, como quien limpia un espejo empañado, con cuidado, sin violencia, pero con constancia. Ella escribía a sus hijas espirituales: miren con tranquilidad qué les impide amar más a Dios, y quítenlo poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. El tercer pilar es el abandono confiado en la voluntad divina. Este es quizás el aspecto más difícil, pero también el más liberador del método teresiano. Teresa había aprendido que la sequedad se convierte en fuente de paz cuando dejamos de resistirla y la aceptamos como parte del plan de Dios para nosotros. Deja que Dios sea Dios en tu alma. Era uno de sus consejos más frecuentes.
Esto significa renunciar a controlar nuestras experiencias espirituales y confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. Para practicar este abandono, Teresa sugiere repetir actos de confianza durante la oración seca. Señor, haz conmigo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Esta no es resignación pasiva, sino entrega activa y amorosa. Teresa explicaba que cuando dejamos de luchar contra la sequedad y la ofrecemos a Dios como sacrificio, se transforma en una ofrenda preciosa. Es como dar a Dios algo que nos cuesta, decía ella, y por eso vale más que dar lo que nos es fácil. La implementación de estos 3 pilares requiere paciencia y perseverancia. Teresa advertía contra varios errores comunes durante la sequedad espiritual. Primero, el error de abandonar la oración porque parece inútil. Segundo, el error de multiplicar devociones y prácticas esperando recuperar las consolaciones por esfuerzo propio. Tercero, el error de juzgar el progreso espiritual únicamente por las sensaciones interiores. Cuarto, el error de desesperar pensando que Dios nos ha abandonado definitivamente. En lugar de estos errores, Teresa proponía una actitud de espera activa, continuar con las prácticas espirituales, mientras esperamos pacientemente que Dios actúe según su voluntad. Ella comparaba esta actitud con la de un jardinero que riega las plantas, aunque no vea crecer las flores. Sabe que su trabajo es necesario, aunque los resultados no sean inmediatamente visibles. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya, era su consejo constante. Los beneficios espirituales de aplicar correctamente estos 3 pilares son extraordinarios. Teresa observaba que las almas que perseveraban fielmente durante la sequedad posteriormente experimentaban mayor estabilidad emocional, fe más sólida, amor más puro a Dios y mayor capacidad para ayudar a otros en dificultades espirituales. Los que han pasado por el desierto, escribía ella, conocen mejor las fuentes de agua viva. Si te sientes llamado a vivir estas enseñanzas en tu vida diaria, si deseas poner en práctica la sabiduría que Santa Teresa nos transmite, escribe en los comentarios: persevero en la oración. Que tu testimonio anime a otros en este camino de crecimiento interior, recordando que la sequedad espiritual, vivida con estos pilares, se convierte en puerta hacia una intimidad más profunda con Dios. Los frutos espirituales de atravesar la sequedad con fe y perseverancia son extraordinarios. Santa Teresa, que vivió esta experiencia en carne propia, testimoniaba que las almas que permanecen fieles durante estos periodos áridos emergen transformadas de manera profunda. En sus escritos auténticos, ella describe cómo después de sus largos años de sequedad, experimentó una estabilidad interior que nunca había conocido antes. Cuando aprendí a amar a Dios sin consolaciones, escribía Teresa, descubrí que mi amor se había vuelto más sólido que el diamante. Esta transformación no es solo individual, sino que se extiende a toda la vida de la persona, creando una nueva manera de relacionarse con Dios, consigo mismo y con los demás. La integración de esta sabiduría teresiana en la vida diaria significa aprender a ver todos los momentos de aparente ausencia divina como oportunidades de crecimiento. Teresa había comprendido que la sequedad espiritual nos enseña a encontrar a Dios no solo en la oración formal, sino en los momentos ordinarios de la vida. Cuando no sentimos su presencia en la capilla, podemos descubrirla en el servicio al prójimo, en la paciencia con las dificultades, en la fidelidad a nuestros deberes cotidianos. Dios no está menos presente cuando no lo sentimos, enseñaba Teresa. Simplemente está presente de otra manera, una manera que nos hace crecer más. Esta perspectiva transformada convierte la vida entera en un ejercicio de fe pura. Las tareas domésticas, el trabajo, las relaciones familiares, todo se convierte en terreno fértil para practicar la presencia de Dios sin depender de sensaciones especiales. Teresa escribía que quien ha aprendido a amar a Dios en la sequedad puede amarlo en cualquier lugar y circunstancia. Esta libertad espiritual es uno de los frutos más preciosos de atravesar fielmente los periodos áridos. Ya no necesitamos condiciones especiales para encontrarnos con Dios. A largo plazo, la sabiduría teresiana sobre la sequedad espiritual
produce una fe inquebrantable. Las almas que han perseverado durante estos momentos desarrollan una confianza en Dios que no depende de las circunstancias externas ni de los estados interiores. Teresa observaba que quien ha caminado por el desierto espiritual ya no teme a las tormentas, porque sabe que Dios está presente tanto en la calma como en la tempestad. Esta fortaleza espiritual se convierte en roca firme sobre la cual se puede construir una vida contemplativa sólida y duradera. La transformación más profunda que produce esta experiencia es la purificación del amor. Teresa escribía que en la sequedad aprendemos a amar a Dios por sí mismo, no por lo que nos da o nos hace sentir. Este amor purificado es más estable, más generoso y más semejante al amor divino. Las personas que han vivido esta purificación desarrollan una capacidad extraordinaria para amar sin esperar recompensas, para servir sin buscar reconocimiento, para dar sin calcular lo que reciben. Es como si la sequedad hubiera quemado todo lo que era egoísta en su amor, dejando solo lo que es puro y desinteresado. Si este mensaje ha nutrido tu alma de alguna manera, comparte una reflexión o intención de oración en los comentarios. Que este espacio se convierta en un jardín donde las almas que han conocido la sequedad puedan encontrar consuelo y las que la temen puedan hallar esperanza. Tu testimonio puede ser la palabra que alguien necesita escuchar para no desfallecer en su camino espiritual. Si sientes gratitud por estas enseñanzas de Santa Teresa, dale like como forma de agradecer y ayudar a que llegue a más corazones sedientos de sabiduría espiritual. Cada like es como una oración silenciosa que pide a Dios que estas verdades encuentren las almas que las necesitan. En un mundo lleno de ruido y superficialidad, estos mensajes de profundidad espiritual necesitan todas las manos amigas para llegar a quienes buscan verdadero crecimiento interior. Únete a nuestra familia espiritual suscribiéndote al canal. Activa las notificaciones para recibir cada semana más enseñanzas que pueden enriquecer tu vida interior. Aquí encontrarás siempre la sabiduría auténtica de los santos, presentada de manera que puedas aplicarla en tu vida diaria. No somos solo un canal de YouTube, sino una comunidad de almas que buscan crecer juntas en el amor de Dios, apoyándose mutuamente en los momentos de luz y en los momentos de aparente oscuridad. Si conoces a alguien que busca profundizar en su vida espiritual, comparte este mensaje. A veces una enseñanza llega en el momento preciso en que un alma la necesita. Tal vez hay alguien en tu vida que está atravesando un momento de sequedad espiritual y se siente abandonado por Dios. Esta sabiduría de Santa Teresa puede ser la luz que necesita para entender que no está solo, que lo que vive tiene nombre y tiene propósito en el plan divino. La experiencia de la sequedad espiritual, vivida con la sabiduría de Santa Teresa, se convierte finalmente en una fuente de compasión profunda hacia otros que sufren. Quienes han conocido la noche oscura del alma, desarrollan una sensibilidad especial para acompañar a otros en sus luchas espirituales. Se convierten en instrumentos de consolación divina, capaces de ofrecer esperanza genuina, porque han experimentado personalmente que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Santa Teresa nos enseña que la sequedad espiritual no es el final del camino, sino una etapa necesaria hacia una unión más profunda con Dios. Es como el capullo que debe romperse para que emerja la mariposa. Aparentemente es destrucción, pero en realidad es transformación. Las almas que abrazan esta sabiduría descubren que lo que parecía vacío estaba lleno de gracia invisible, que lo que sentían como abandono era en realidad abrazo silencioso del amado. Permanece con nosotros en este camino de crecimiento espiritual. Seguiremos explorando juntos la riqueza de la tradición contemplativa que puede transformar tu vida interior. Que la sabiduría de Santa Teresa siga iluminando tu sendero hacia una unión más profunda con Dios, recordando siempre que en los momentos de aparente silencio divino, Dios susurra las palabras más importantes al corazón que sabe escuchar con fe. La sequedad no es ausencia de Dios, sino su presencia trabajando en las profundidades donde solo la fe puede alcanzar.